a una nova edició de Som Cristians. El projecte que avui engeguem és el de Testimonis de Saviesa, que està emmarcat dins d'un nou projecte que Som Cristians considerem que és molt important, que és el Preganit. El Preganit és una altra proposta que començarà a partir del mateix dijous sant i seran tots els dijous del curs fins a finals de juny i després de nou a partir del setembre, sempre a les 10 de la nit, mitja hora de pregària, de contemplació, de meditació. Per a fer-ho en clau cristiana, per a fer-ho per seguir també el camí que Jesús fa en la nostra vida, per tal de transparentar Déu en el nostre dia a dia, cal anar-nos també introduint en el que és la pregària, en el que és el silenci tan necessari per aconseguir-ho, les diferències amb la contemplació, etc. I, per tant, una de les coses que hem vist claríssim és que la persona que havia de coordinar aquest projecte havia de ser el bon amic Josep Maria Castrillo, que té una llarga experiència en aquest tipus d'activitats. Per tant, avui ens acompanya Josep Maria Castrillo, que coordinarà el Preganit i que farà la introducció d'aquesta sessió d'avui. Ell, per aquells que no el conegueu, és pedagog de formació, però també màster en psicologia clínica, diplomat en pedagogia terapèutica. Ha estat i és acompanyant espiritual de moltes persones i grups i ha estat també impulsor de grups de pregària i de meditació cristiana en diferents llocs on ha estat arreu del país. Seguiremos esta sesión en castellano porque sabemos que hay personas que provienen del resto del Estado, incluso de fuera de España en estos momentos, y la lengua que nos hermanará será la castellana, así que hemos pedido también que Josep María pueda hacer su ponencia en esta lengua para que pueda ser seguida por el máximo número de personas. Al finalizar su presentación daremos paso, como siempre hacemos, a un turno de palabras y empezamos agradeciendo, Josep María, tu testimonio, tu vivencia y todo lo que hoy nos vas a introducir para que este proyecto pueda ir adelante. Damos paso ya a la última persona que vemos en estos momentos que está entrando en nuestra sesión. Creo que es Jesús Ruiz. Jesús Ruiz es obispo en Centroáfrica y estamos muy contentos también que hoy Jesús Ruiz esté con nosotros. Saludamos también a Miquel Cubeles, al cual vemos que está por aquí. Creemos que se conecta desde Líbano. También nos satisface mucho que nuestra actividad tenga esta dimensión internacional. Y sin más dilación, gracias, Josep María, y adelante. Buenas noches, bona nit a tothom. Como ha dicho Javier, empezamos la charla esta, que quiere ser un compartir vivencias también por parte mía y quiere ser un poder compartir con vosotros lo que entiendo sobre silencio, meditación, algo de contemplación y sobre todo el encuentro con Jesús a través de la oración. Este es el título que hemos puesto: Silencio, meditación, contemplación, la oración, el encuentro personal con Jesús. Vamos a hacer, y voy a empezar haciendo un momento de silencio guiado. Vamos a escuchar el sonido de la campana. Durante los retiros, sobre todo budistas, a veces el maestro de la campana la invita a sonar, no sin antes recitar en silencio el siguiente poema. Cuerpo, lengua y mente en perfecta unidad. Envío mi corazón con el sonido de la campana, que quien la escuche despierte del olvido y trascienda a toda angustia y sufrimiento. Al oír el sonido de la campana, más o menos, nos unirá a todos los que estamos en este momento escuchándola.
Si os parece bien, cada uno desde su casa puede empezar tomando conciencia en su interior, prestando atención a su ser, dejando de lado preocupaciones, inquietudes y pensamientos. Por eso, cada uno hace 3 respiraciones profundas desde el diafragma. En la inspiración dices, respiro paz. Y en la expiración dices, expiro inquietudes y las preocupaciones que tengo. Te voy a ayudar a hacer este ejercicio. Y también te puede ayudar el cerrar los ojos. Inspiro con el aire nuevo que entra en mí la paz y la serenidad. Expiro con el aire que sale las preocupaciones y las inquietudes. Inspiro la paz y la serenidad. Expiro las preocupaciones y las inquietudes. Inspiro la paz y la serenidad. Expiro las preocupaciones y las inquietudes. Después de este momento, y si sale de tu interior, puedes hacer un breve ejercicio de presencia de Dios. Te guío. Puedes decir repitiendo y poniendo la atención en lo que dices. Aquí estoy, Señor. Aquí me tienes. Abre mi entendimiento, mi corazón y mi voluntad para encontrarte ahora en lo que hago. Vamos a empezar ya la primera parte. Hay como 3 partes en la charla. La primera parte es el silencio, la segunda la meditación y la tercera la oración. Contemplamos la pintura mural fresco que es original de la antigua catedral de Faras en la antigua ciudad de la Baja Nubia, que estaba situada al sur de la ciudad que hacía frontera entre lo que es ahora Egipto y Sudán. Y desde 1964, bajo las aguas del lago Nasser, tras construirse en la década de los 60 la presa de Asuán. La bella obra icónica se encuentra actualmente en la Galería Faras del Museo Nacional de Varsovia. La inscripción que veis nos revela la identidad de la figura femenina representada. Ana en Mater Theotokos. Ana, Madre de la Virgen. Se trata de Santa Ana, que es reseñada en algunos de los conocidos como evangelios apócrifos como la madre de la madre, la abuela de Jesús. El singular y significativo gesto de la figura femenina con el dedo índice en la mano derecha sobre los labios parece invitarnos a guardar silencio para ver con los grandes ojos del corazón lo que los sentidos y la razón, adheridos a ellos, no pueden percibir ni comprender. Desde Somos Cristianos os presentamos esta charla con el fin de que te pueda ayudar en tu crecimiento espiritual, como camino
que todos hacemos en la búsqueda de ese Dios que vive en nuestro interior, pues nuestra experiencia nos hace decir que nuestro interior está habitado y que queremos conocer a este Dios que lo habita y que también lo conocemos sobre todo por medio de Jesús de Nazaret y con la ayuda de tantas otras personas que han hecho experiencia de vida en su caminar. Mi pretensión no es dar muchos conocimientos, sino que algunas ideas, frases o palabras lleguen a tu interior para iluminarte en este camino que todos hacemos. Te invito a que si a lo largo de la charla algo te llega, conectas con algo, lo apuntes, con una palabra es suficiente. Al final, si quieres, lo podemos compartir. Hemos empezado haciendo un momento de silencio, ya que será el silencio el hilo conductor o denominador común de toda la charla. Entendemos el silencio como una herramienta que nos ayuda a trabajar nuestro interior y con su práctica vámonos adentrando en lo más profundo de nuestro ser. Por medio de él nos revela lo más auténtico de nosotros y nos lleva a la verdad que somos. Ante la pregunta ¿quién soy?, creo que es solo mediante el silencio que llegamos a encontrar la respuesta sincera de nosotros mismos. También nos podemos preguntar de dónde salen nuestras palabras cuando hablamos. La palabra que sale de la palabra rara vez tiene profundidad y comunica. No tiene el nivel de reflexión que la palabra que sale del silencio. Los cambios vendrán desde el silencio, no lo dudes. Una de las herramientas que puede ayudarnos mucho es el examen de conciencia, pues al hacerlo en silencio interior, llegamos a tomar conciencia de lo que hemos vivido, de lo que hemos hecho y hemos dicho, o de lo que hemos dejado de hacer y decir. Esta práctica nos ayuda a tener un autoconocimiento de uno mismo y con ella llegamos a tener un crecimiento y una madurez humana y espiritual. En un examen de conciencia me tendría que preguntar, por ejemplo, ¿cuáles han sido durante las últimas horas o los últimos días los sentimientos que más han dominado? Sentimientos de alegría o de satisfacción, de generosidad, de tristeza, de rabia, de agotamiento. Les pongo nombre y rostro. O también tomo conciencia de la cantidad de oportunidades que cada día he tenido para poder amar. Repaso con agradecimiento las últimas horas en las cuales el amor ha sido real. El silencio y la contemplación van íntimamente unidas. Sin silencio interior no es posible contemplar la realidad. La contemplación presupone una actitud de calma y de receptividad. En una atmósfera llena de palabras, ruidos y gritos, es imposible contemplar. La palabra o el ruido no nos permite retener o captar la realidad. El silencio es necesario para contemplar la realidad. Contemplar en el silencio significa pararse, tomar conciencia. Ya podemos estar sentados o paseando o tumbados. Abrirse al mundo, observar atentamente con los ojos interiores, dejar que lo que he mirado me retorne. O sea, que pueda escuchar el mensaje que tiene y trae para mí. Tengo la suerte de vivir en una ciudad que está a pocos kilómetros del mar. Voy a menudo a pasear y casi siempre me paro un rato contemplando el mar y el firmamento. Luego dejo que me hable y me pregunto, ¿qué mensaje me traes hoy? No debemos perder la capacidad de admirarnos y observar para poder ir más al fondo y ver con los ojos interiores, para conectar con nuestro entorno y la naturaleza. Al mirar un paisaje, desde la cima de una montaña, una cascada, un lago, las flores, los animales, los pájaros,
Podemos hacer el ejercicio de no solo ver la belleza, sino ir al interior nuestro para parar por un momento, observar, parando el pensamiento, solamente observar, prestar atención a lo que veo, sin juzgar o querer poner nombre, solo dejar que los ojos puedan recrearse con lo que se ve o se siente. Y luego de un rato te puedes hacer la pregunta, ¿qué me dices? ¿O qué mensaje me trae lo que veo? Todo se hace silencio. Cada uno debe descubrir que cuando alimenta la actividad con el silencio, de ahí saldrá la acción más consciente y más potente. La actividad auténtica se nutre del silencio. A más silencio, mejor actividad consciente y plena. Recuerdo un profesor que tuve en mi adolescencia que un día en clase nos comunicó que él, cuando terminó su carrera en la universidad y tenía que escribir una tesina, se fue 15 días a un monasterio a guardar silencio y rezar. No se llevó ni libros, ni apuntes, ni escribió nada durante este tiempo. Solamente silencio y oración. Al volver a casa comenzó a escribir y todo lo vio con mucha más claridad. Todo fluía mejor. El silencio nos lleva a la paz profunda que cuando nos invade nos hace saborear la existencia de una manera diferente que nos llena y nos hace sentir vivos en plenitud. Preliminares del silencio. No podemos hacer silencio si en nosotros hay mucho ruido interior y estamos en un estado de angustia y desazón. Primero tendremos que serenar nuestro interior y vaciarnos de todo eso. Debemos hacer una higiene mental, una limpieza, e ir poniendo las cosas en su sitio. Si hay muchas cosas que no están arregladas en nuestro interior, no digo solucionadas, sino arregladas, o sea, puestas en su lugar, será muy difícil hacer la práctica del silencio. Es mejor hacer algunas sesiones de psicoterapia. El exterior debe ayudar. No quiero decir que no pueda haber ruidos que vienen de fuera y que los puedo integrar. Los reconozco, dándoles nombre, los integro, permitiendo que estén y sin que me enoje, y dejo que se marchen. Coches, claxons, motores, un grito, pero en la medida de lo posible debo buscar que el exterior me ayude. El ambiente propicio, el ambiente del latín que me rodea, es la atmósfera que se respira o me rodea. Todos sabemos que hay diferentes tipos de ambiente, de trabajo, ambiente social, de fiesta, ambiente familiar, natural, de aprendizaje. Debemos buscar el ambiente que me pueda ayudar a hacer el silencio. Me decía una madre que cuando tenía los hijos en edad escolar, el mejor momento del día era cuando llegaba la noche y tenía a todos en la cama. En el ambiente de silencio que reinaba en casa, disponía de un breve tiempo de calidad para ella. Lugar donde hago el silencio. Cada uno debe encontrar el lugar y los símbolos que le ayudarán a este silencio. Puede ser tan sencillo como encender una vela o un incienso, hacer sonar una campana y escucharla, poner un icono, sentarse en el suelo, contemplar un cuadro o una imagen. En la relajación nos puede ir y ayudar a entrar en silencio. 3 o 5 minutos de relajación, de gimnasia, de estiramiento de nuestro cuerpo, ayudan mucho a poder entrar en silencio. La quietud del propio cuerpo, la postura del cuerpo será importante. Bien sentados, ya sea en silla, zafu o banqueta, espalda bien recta, siendo conscientes de todo nuestro cuerpo. La respiración,
fundamental al hacer la meditación, que luego hablaremos. La posición de las manos. Hay diferentes posiciones como las que indica, por ejemplo, Frank Jalik: manos levantadas a la altura de los hombros y el corazón abiertas, enfrentadas simétricamente. Bastantes personas, cuando hacen este gesto de poner las manos a la altura del corazón, sienten una energía que pasa de un lugar a otro. O abiertas sobre las piernas en actitud de oración y abandono en Dios. O la mano izquierda sobre la derecha con los pulgares tocándose a la altura del ombligo, que es la postura Zen, o postura que hemos dicho orante. Hay diferentes posturas orantes que podemos hacer. La atención consciente de la mente seguramente es lo más difícil que algunos encuentran para hacer silencio. ¿Cómo callar nuestra mente? Creo que al formar parte de nosotros resulta muy difícil de callar o de acallar la mente. Para poder empezar a calmar nuestra mente y en vez de dejar que la mente divague en pensamientos o dejarnos llevar por los pensamientos que nos vienen, podemos poco a poco educar nuestro pensamiento y no dejar que él reine en nuestro interior como le parezca. Cuando nos damos cuenta que la atención se ha ido allí donde no toca, en primer lugar, no me enfado conmigo mismo. Doy gracias que he podido estar atento a la distracción y dejo pasar este pensamiento como una nube que marcha y se va, para ir nuevamente y continuar con el silencio. Veremos enseguida cómo la meditación será uno de los mejores medios para educar nuestro pensamiento y cultivar el silencio, pero hay otras formas. Os quería continuar la charla hablando de un aspecto que veréis que luego, cuando hablemos de la meditación, tiene que ver. Es algo que últimamente he descubierto, bueno, hace un tiempo descubrí, ya conocía, pero he puesto mayor atención a ello. Se refiere al hemisferio derecho e izquierdo, a nuestro cerebro. Si nos fijamos en nuestro cerebro y lo estudiamos muy brevemente, podemos ver las diferencias que existen entre los dos hemisferios. En el cuadro lo vemos resumido. Fue a través de la doctora Taylor que descubrí estas diferencias. Ella, la doctora, era neuróloga y sufrió un ictus y quedó afectado su hemisferio izquierdo. Y entonces tenía gran actividad en el derecho y pudo conocer qué ocurría en el hemisferio derecho. Y por eso lo pudo luego tuvo que aprender de nuevo a hablar en el lenguaje y a escribir, etcétera, a tener los pensamientos y luego pudo transmitir esa experiencia y lo que había en su descubrimiento sobre esa diferencia entre los dos hemisferios. Sabemos que en la unión de los dos hemisferios en el cuerpo calloso es donde se hacen las uniones de los dos hemisferios. El hemisferio izquierdo es donde se gestiona el pensamiento analítico, el lenguaje es más lógico y el derecho es más global, sintético, intuitivo. Es imaginativo y emocional, percibe el espacio de forma más efectiva. Los dos hemisferios son diferentes en sus valoraciones, se expresan como dos personalidades diferentes y sienten con diferente carácter dentro del mismo cuerpo. Aun siendo el mismo cuerpo, es como si fuesen dos personalidades diferentes. El hemisferio derecho trata sobre el presente. Es el aquí y el ahora. Piensa en imágenes y aprende a través del movimiento de nuestro cuerpo. El estar, cuando hacemos meditación, siempre decimos que tenemos que estar en el aquí y en el ahora, presentes, no en el pasado, no en el futuro.
En cambio, el hemisferio izquierdo piensa lineal y metódicamente, se concentra en el pasado y el futuro, categoriza la información y la organiza y la asocia con todo lo aprendido en el pasado. Piensa en forma de lenguaje, es esa voz que nos habla y nos recuerda lo que habíamos pensado hacer y lo que hicimos y no está asumido. El hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y el derecho el izquierdo. Un dato curioso a destacar es que el 80% de las personas son diestras, es decir, que las cosas rutinarias tienen mayor influencia de la parte izquierda del cerebro. El hemisferio derecho se encarga de dar una visión global de las cosas. El izquierdo se centra en los detalles. Es cuando subimos a una montaña y vemos la belleza y decimos, ¡qué precioso! Eso lo dice el hemisferio derecho. Pero cuando decimos, mira aquel árbol, mira aquel lago, mira aquella flor, entonces esa cuestión más analítica lo hace el izquierdo. El hemisferio izquierdo es especialista en lo que se dice y el derecho en cómo se dice. O sea, el izquierdo tienes el pensamiento, lo vas a decir. ¿Y cómo dices aquello? ¿Cómo lo comunicas? Con enfado, con agresividad. Eso es el hemisferio derecho. Digamos que por mucho que haya diferencias, lo fundamental es que las dos partes se complementan para que sencillamente vivamos y pensemos sin darnos cuenta de ello. El cuerpo humano es una máquina increíble. Según Taylor, tenemos el poder de elegir momento a momento quiénes somos y cómo queremos estar en este mundo. Tenemos más poder sobre lo que sucede en el interior de nuestro cerebro de lo que nos han dicho. Cuando los dos hemisferios se gustan, se valoran, se respetan y cooperan, es cuando se vive bien. Podemos dar más espacio a nuestro hemisferio derecho, que prefiere ser feliz más que tener razón, que es el hemisferio izquierdo. Taylor nos recuerda que si usamos profundos circuitos que nos dan paz de nuestro hemisferio derecho, más paz podremos proyectar al mundo y nuestro planeta será más pacífico. El hemisferio derecho es el que nos da esa sensación de plenitud, de paz, de sosiego, de estar, aquí sí que estamos bien. Bueno, pues eso es lo da y lo hace reconocer el derecho. ¿Cómo podemos tener serenidad y paz si tenemos siempre en marcha el hemisferio izquierdo? Podemos hacerlo y podemos parar y animar a que el derecho funcione más, sobre todo cuando lo necesitamos y queremos vivir una experiencia de paz, de serenidad, o sea, hacer silencio. Una forma de poder decirle al cerebro que quiero que realmente funcione más ese hemisferio derecho, que yo pueda sentir más esa paz, ayuda también el poner nuestra mano en este hemisferio derecho y decir, hey, tranquilízate, José María, vuelve otra vez a encontrar tu paz interior. Este gesto le estás ordenando, le estás mandando al hemisferio derecho que funcione, que otra vez encuentre en tu interior la paz. Tranquiliza tu mente para escuchar los ruidos maravillosos de la vida. Así podrás empezar a vivir plenamente tu vida de verdad. Si la mente está repleta de palabras y pensamientos, no te quedará un espacio para ti. Thich Nhat Hanh habla de la práctica de la plena conciencia, que es una cosa muy sencilla. Él dice, te detienes, respiras y tranquilizas tu mente. Vuelves a tu verdadero hogar para disfrutar del aquí y el ahora a cada momento. La práctica de la plena conciencia no requiere meditar sentado o observar las formas externas de la meditación. Simplemente consiste en prestar atención y encontrar la quietud dentro de uno mismo.
La última cosa que os quería hablar sobre el silencio, luego pasamos ya al siguiente punto, es sobre la música y el silencio. Es algo que hace unos años descubrí y lo considero importante. María Corbí dice lo siguiente en su libro Métodos de silenciamiento. La buena música es plataforma de meditación porque sitúa al espíritu, al sentir y a la mente más allá de la dualidad que genera la necesidad, más allá de la egocentración. Desde esa plataforma facilita la entrada en el silencio e incita a la indagación interior. La gran música conduce a una experiencia de la realidad. Esa experiencia es el terreno propio de la experiencia interior, de la experiencia espiritual. Hasta Beethoven apuntaba que la música es la mediadora entre la vida espiritual y la de los sentidos. Tuve la suerte de tener de acompañante durante un año a un misionero catalán que se encuentra en el Japón y que vino durante un año sabático. Allá en el Japón está mucho en contacto con la espiritualidad oriental. Él me enseñó una sencilla técnica que comparto con vosotros. Escuchar la buena música, como dice María Corbí, durante 10 minutos cada día. La palabra clave de este ejercicio es escuchar, no interpretar, no juzgar, no analizar. Ahí está un violín, hay una trompeta, hay un saxo. No analizar. Simplemente escuchar en el silencio y si el pensamiento se va a otras cosas, dejarlo pasar, como las nubes, y volver a escuchar. Si lo practicas, verás cambios en tu interior. Pasamos al tema de la meditación. La meditación toma diferentes significados en diferentes contextos. Esta se ha practicado desde la antigüedad como un componente de numerosas religiones y creencias, pero la meditación no constituye una religión en sí misma. La meditación normalmente implica un esfuerzo interno para autorregular la mente de alguna manera. Podemos ver hoy día que el concepto de meditación aquí en Occidente se ha agrandado gracias al Oriente. Hablo un momento sobre la meditación cristiana. El Catecismo de la Iglesia Católica se refiere a la meditación como una búsqueda. El ser humano trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. En la meditación interviene el pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo, los cuales son necesarios para profundizar en las convicciones de fe, suscitar la conversión de corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. La meditación también forma parte del Santo Rosario y de la Lectio Divina. Voy a detenerme un momento en la Lectio Divina. La Lectio Divina fue escrita por San Guigo el Cartujo en el año 1188 y es practicada en los monasterios por los monjes. También hay hoy día, podemos encontrar muchos grupos de gente que están practicando la Lectio Divina y lo podemos encontrar hasta por internet. En mi parroquia tenemos un pequeño grupo que antes de la pandemia, de empezar la pandemia, nos reuníamos para hacer silencio, meditación y oración. La Lectio Divina tiene estos 4 caminos que veis aquí. La escucha, el leer, la meditación, la oración y la contemplación. Y os he puesto unas palabras que podrían indicar cada cosa. Hay autores que hablan de un quinto aspecto, que es el de
el del compromiso. Yo creo que el compromiso está, que es como una cuestión transversal, que va tocando todo, ¿no? Porque el compromiso es esto que pone qué camino de vida me invita a tomar, qué es lo que tengo que hacer, en qué me tengo que comprometer, en qué tengo que cambiar. Yo creo que cuando estás haciendo lección o meditación, va saliendo en ese momento de escucha, de búsqueda, de digerir lo que estás leyendo, ya va saliendo en tu interior, y se va interpelando tu interior y va surgiendo algo que te dice, esto lo tengo que llevar así, esto me tengo que comprometer, esto tengo que cambiar en la vida. Os tengo que decir que la Iglesia ortodoxa no tiene meditación, no suelen utilizar la meditación discursiva como lo hacemos los cristianos, porque los oficios litúrgicos ortodoxos son larguísimos y ellos ofrecen repeticiones de textos bíblicos y utilizan mucho las imágenes, los iconos, y piensan que con eso es suficiente. Pero dentro del mundo oriental y de la Iglesia católica, quisiera hablar un momento sobre el esicasmo, los esicastas. Es una doctrina y práctica estética difundida entre los monjes cristianos y orientales a partir del siglo IV, con los llamados padres del desierto. Quiero hablar de esto porque luego tiene que ver con la meditación y los mantras. El objetivo es la búsqueda de la paz interior. Las tres características de los esicastas es la soledad, el silencio y la quietud. De ellos surgió la oración de Jesús o oración del corazón, que consiste en una recitación de una misma frase según el ritmo relajado de la respiración. Ellos, lo que se suele hacer con la respiración y con la acción de Jesús es que cuando inspiro digo el nombre de Jesús y cuando expiro digo la otra parte, o sea, Jesús en la inspiración y en la expiración, ten misericordia de mí. Siempre la expiración suelen ser más largas para vaciar bien todo el aire de los pulmones. Actualmente esta oración se ha popularizado en Occidente a través del texto Relatos de un peregrino ruso. Desde Oriente, el mundo oriental está lleno de prácticas meditativas. La relajación, energías internas, la fuerza de vida, prácticas como el ki, el chi, el prana, etc., que desarrollan la compasión, la paciencia, la generosidad. Pero quería detenerme un momento dentro del mundo oriental en el budismo, porque la meditación es la práctica budista por excelencia. Aquí os he puesto que en el budismo hay diversos tipos de meditación, hay métodos diferentes, pero interesante ver lo que contrarresta y desarrolla la meditación dentro del budismo. Lo podéis leer en un momento vosotros mismos. Para el budismo, la meditación es tener conciencia de lo que sucede en el cuerpo, la mente, los sentimientos y el mundo. La práctica budista más preciada es la meditación y es importante meditar con el ánimo alegre. El zen o budismo zen que seguramente habéis oído hablar, porque aquí en España y en el mundo se han multiplicado mucho los grupos zen o los grupos que practican el zazen, que es la meditación. Zen o budismo zen se originó en China en los siglos VII y al X. Luego pasó al Japón y del Japón ha pasado aquí a España. Sobre todo lo trajeron un padre jesuita, La Salle se llamaba, lo trajo aquí a España y de aquí se crearon diferentes centros zen. El zen es una forma de budismo y la meditación que utiliza esta corriente es el zazen. Zazen es sentarse a meditar en la posición del loto del yoga según el budismo zen,
como lo habría hecho el Buda histórico en el momento de su iluminación, tal como describen las estatuas de Buda meditativo. Zazen es sentarse a solas con el misterio, pensando el no pensar. Por eso en la respiración ellos lo que hacen es contar del 1 al 10. 1 inspirando, 2 expirando, 3 inspirando, 4 expirando. Y cuando te desconcentras y tu pensamiento se te va a otro lugar, pues dejarlo pasar como las nubes y volver a contar otra vez. El hinduismo, sobre todo, utiliza mucho la meditación a través de los yogas. El islamismo, en el sufismo, se emplean diversas técnicas de meditación. Dejamos eso. Y sí que quiero poneros movimientos meditativos más principales de hoy día, que conozco yo. No es que a lo mejor hay otros que se tendrían que estar puestos y los desconozco. El mindfulness o la conciencia plena. De esto hay lugares donde realmente se hace mindfulness y en otros lugares no se hace mindfulness. Eso, otras cosas. Uno piensa que por haber hecho un cursillo ya puede hacer un centro de mindfulness. Muchas veces encontramos esto, ¿no? Pero el mindfulness es la conciencia plena, ¿no? Y realmente cuando se hace, pues ayuda, y conozco a personas que lo practican y que les está ayudando muchísimo para entrar en su interior, para guardar esa serenidad, para llegar a conocerse mejor. Los grupos de meditación Zen, hay muchas y diferentes escuelas en España. Os he puesto dos, la de Brihuega en Guadalajara, con a María Schluter. Todos los que han ido allí y la conocen, y podéis entrar a su página web, realmente quedan admirados de lo que ayuda y lo que les ha ayudado a eso, a pacificar su interior. En Barcelona, con Berta Meneses, no solamente a pacificar, sino a llegar a una iluminación, como dice el Buda. Berta Meneses es una religiosa filipense, y en la casa de espiritualidad que tienen las filipenses en Barcelona, cada día hacen un rato de meditación abierta a todo el mundo, además de hacer retiros y sesiones de meditación. La meditación contemplativa de Frank Jalitsch, hace poco que murió Frank Jalitsch, y ha sido uno de los que nos ha dejado un legado extraordinario, cómo meditar, cómo hacer esta meditación contemplativa, cómo llegar a tu interior más profundo. Más cercano tenemos a Xavier Meloni, que lo debéis conocer, que en la Cueva de Manresa organiza los retiros de camino de contemplación y oración profunda. Se basa en muchas cosas en Frank Jalitsch, Xavier. Los amigos del desierto, de Pablo Dors. A lo mejor conocéis el libro Biografía del silencio, una pequeña joya en la cual Pablo nos describe qué es y cómo llega él al silencio. Y entonces crea los amigos del silencio, los amigos del desierto. Se basa en muchas cosas de Frank Jalitsch. Él utiliza en el momento del silencio, en vez de contar como hace el Zen, él utiliza el mantra del peregrino ruso: Jesús, ten misericordia de mí. O también puedes utilizar otros, la gente utiliza el Maranatha. Bueno, son otras formas. Y la Comunidad Mundial de Meditación Cristiana también existe. Forma de meditar. Lugar silencioso, sentarse con la espalda derecha, colocación de las manos, respiración e inspiración. Mientras respiras, dices el mantra, cuentas del 1 al 10, y el tiempo de la sesión suele ser unos 20 minutos. Vamos a leer esto y mirar si, al leerlo, si te encuentras reflejado en algo en este texto. Dice: la vida se puede encontrar solo en el momento presente, pero nuestras mentes raramente habitan en el presente. En cambio, perseguimos el pasado o anhelamos el futuro. Creemos que estamos siendo nosotros mismos, pero en realidad
casi nunca estamos en contacto real con nosotros. Nuestras mentes están demasiado ocupadas en los recuerdos de ayer o en los sueños del mañana. La única manera de estar en contacto con la vida es volver al momento presente. Una vez sepas cómo volver al momento presente, llegarás a estar despierto y en este momento se encuentra tu verdadero yo. Thich Nhat Hanh. El autor, Thich Nhat Hanh, es un monje budista, digo es porque está vivo. Es un monje budista zen vietnamita, maestro, escritor, poeta y activista por la paz. En 1967 fue nombrado por Martin Luther King para el Premio Nobel de la Paz. En el 72 se convirtió en refugiado político en Francia por su oposición a la guerra del Vietnam. Enseñó en las universidades de Columbia, Nueva York y la Sorbona de París. Ha escrito más de 100 libros. Durante muchos años vivió en Plum Village, el monasterio que él mismo fundó en el sur de Francia. Tras sufrir un derrame cerebral en el 2014, a los 92 años, regresó a Hue, Vietnam, instalándose en el monasterio donde se inició de monje novicio a los 16 años. Thich Nhat Hanh, cuando llegó a Nueva York para unirse a la protesta de la guerra del Vietnam, vio que era imposible poder estar con aquellos jóvenes que gritaban tanto. Decía, es imposible pedir la paz y transmitir paz cuando en tu interior solamente estás transmitiendo con tus palabras odio y venganza a grito. Si no tienes el corazón pacificado, es imposible que puedas transmitir la paz. Empezamos el tercer apartado, la oración. ¿Para qué rezamos? Dios no necesita de nuestra oración, pero sí que nosotros necesitamos a Dios. Rezamos para nutrirnos, para alimentar nuestro interior, para ir a la fuente, para encontrar el manantial. Recordemos a la samaritana o recordemos aquellas palabras del Evangelio de Juan. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy como el mundo, yo no os la doy como el mundo la da. No inquietéis vuestro corazón ni tengáis miedo. Orar es entrar en sintonía con Dios. Dios te va llevando y va descubriendo los pasos que tienes que dar. Cada uno tiene que encontrar su camino. Al iniciar la oración, nos ponemos en presencia de Dios y pedimos el don de su Espíritu. Podemos decir, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, para buscar tu voluntad. ¿Qué es orar? Os he puesto a continuación toda una serie de definiciones, más bien que definiciones, yo diría que son experiencias de vida de diferentes personas que solamente toma aquella palabra que dice, esto me llega, esto va para mí, esto me ayuda. Pues bueno, San Juan Damasceno dice que la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes que nos convienen. Pedimos a Dios aquello que nos conviene, ¿no? Muchas veces. San Agustín decía, la oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Santa Teresita del Niño Jesús decía, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde la prueba como desde dentro de la alegría. Teresa de Ávila decía, en mi opinión la oración no es otra cosa sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama.
y más testigos salen a nuestro encuentro. Al terminar la oración meditativa, Ignacio de Loyola propone en sus ejercicios espirituales detenerse en lo que se llama un coloquio y que define: se hace propiamente hablando, así como un amigo habla con otro o un siervo a su señor. Santa Edith Stein dice: en el diálogo amoroso de un alma con Dios germinan los grandes acontecimientos que cambian el rumbo de la historia. San Juan Bosco: la oración es una compañera inseparable de la vida cristiana. Quien ora se ocupa de lo más importante. San Francisco de Sales: me sorprendió esta. Por la oración hablamos a Dios y Dios nos habla a nosotros. Aspiramos a Él y respiramos en Él. Y Él nos inspira y respira sobre nosotros. Toda una meditación. Santa Catalina: no cesa de orar quien no cesa de bien obrar. El efecto de la caridad equivale a una oración continua. En las últimas conferencias de González Faust le oí decir que la mejor definición de la oración no es la de hablar con Dios, sino la de buscar a Dios. La oración es la respiración del alma. Dice José María Castillo: orar, en definitiva, es expresar un deseo. Y es connatural al ser humano el hecho de expresar lo que más teme o más anhela. Es por esto que la oración es tan propia y tan necesaria en la vida de los humanos. Expresar lo que más temo o lo que más anhelo. Formas de orar. Una postura cómoda pero no apoltronada, la espalda vertical. Tomar conciencia del movimiento de inspirar y expirar, lento y hasta el fondo de los pulmones. Cuando esta respiración silenciosa o casi silenciosa se haya convertido en un hábito, es muy probable que vaya dejando en nosotros una sensación profunda de misterio que nos envuelve. Después podemos seguir reflexionando sobre una palabra de Jesús, imaginando una escena evangélica, contemplando desde nuestra interioridad la enorme maldad, el inmenso sufrimiento que hay en nuestro mundo y el gran amor. Podemos continuar desgranando las palabras de alguna oración compuesta por otros, o simplemente seguir estando aquí paladeando esta sensación de misterio. Seguramente que cuando nos iniciamos en la oración, creemos que debemos llenar de mucho contenido este rato, ya que se hace pesado el silencio y aburrido en algunos casos, y aún no hemos descubierto que el silencio es el camino para buscar a Dios, y solo con el don de Él podemos encontrar y experimentar lo que siempre está presente en nuestra vida. Es por eso que necesitamos hablar, ya sean oraciones que nos han enseñado o haciendo un paso más hablando de nuestra vida como un amigo habla a un amigo, como nos enseña San Ignacio, pero dejando silencios para que Él hable. Es aquí cuando hemos llegado a esta familiaridad de descubrir que Él es alguien habitual y connatural en mi vida, que la oración se va haciendo más sencilla, en palabras, y que no se necesita decir tantas cosas, sino que con pequeños mantras dejo que ellos puedan ir llenando mi interior, haciendo más experiencial su presencia conmigo. Mantras como: aquí estoy, Señor. Me pongo en tus manos. Te quiero. Quiero hacer tu voluntad. Gracias por todo lo que me das. Háblame, Señor. ¿Qué quieres de mí? Cuando nos ponemos delante de Dios y dejamos que más que hablar el corazón escuche, el ruido que viene se llama paz interior. Todo se hace dentro del misterio que no entendemos y que en este momento
no nos hace falta entender, pero sí vivir porque nos sentimos con Él y en Él. Este momento misterioso que se nos da hace salir desde el interior otra palabra, amor. Poco a poco, sin buscarlo, pero habiéndolo buscado sin la voluntad, pero con todo el deseo, uno se siente profundamente amado por Él. Uno calla y no dice nada, solamente vive o deja que el momento llene el ser interior y que sin querer se manifieste en nuestro cuerpo por la alegría que nos inunda. Todo es experiencia interior que la recordamos después y marca nuestra vida, la cual resulta muy difícil de transmitir, como todas las cosas que la vida nos ha regalado y han tocado nuestro interior, y lo han hecho más llenándonos con plenitud. Son experiencias vitales. Comienza entonces lo que dice González Faust, la danza interior. En el fondo, es vivir la vida desde esa doxología de la oración eucarística que rezamos, por Él, con Él y en Él. En los ejercicios espirituales de San Ignacio encontramos el siguiente ejercicio. Imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hago un diálogo con Él. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué haré por Cristo? La mirada es doble. Desde mi vida hacia el Señor crucificado, desde el Señor crucificado hacia mí. Son miradas de gratitud, de abandono, no de muchas palabras, no de listas de cosas realizadas o de méritos o de pecados, miedos o resentimientos. Son miradas llenas de silencio, en el que uno se acerca al misterio, y es en ese momento que el amor se vuelve protagonista. Uno se va sintiendo regado y regalado de misericordia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. De la carta de San Pablo a los Romanos. Dios ama entonces mi realidad y lo siento así. Es por eso que tengo que encontrar la mirada de Jesús sobre mí. Tengo que recobrar los ojos de Jesús para ver el mundo. Tengo que mirar el mundo como lo mira Jesús, con misericordia y compasión, dando lo mejor que llevo en mí a los demás, creando, según los dones que he recibido, un mundo mejor. Todo esto va haciendo en mi vida una persona que opta por Jesús, que vive con una actitud de que Él forma parte de mi vida, que su presencia se hace real no solamente cuando rezo, sino en los eventos diarios, en las situaciones que me toca vivir, en las circunstancias, en la historia del mundo. Todo es camino que hacemos, que vamos descubriendo después de dar un paso, cuál es el otro que tenemos que dar y qué dirección debe seguir y dónde debemos parar y cuándo tenemos que ir a coger otro camino que en ese momento no vimos claro o no hicimos caso de él. Y resulta que es lo que me hace avanzar. Todo es una pedagogía que cada uno debe descubrir. ¿Cuál es la metodología que debo seguir en mi vida espiritual? ¿Qué técnicas debo aplicar para vivir desde mi interior habitado? Ahora, en este momento de mi vida, en la etapa que estoy viviendo, ¿qué llamada siento? Ya me queda muy poquito para terminar la charla. En una de las intervenciones que ha hecho últimamente González Faust, le oí decir: nuestra oración debería ser y estar dirigida al Espíritu Santo para pedirle:
¿Qué debo hacer en este momento con mi vida ante las cosas concretas que estoy viviendo? Pedirle fuerzas para hacerlo y gusto para acertar en la forma mejor para llevarlas a cabo. Ver claro qué debo hacer, que tenga fuerzas para hacerlo, que lo haga contento y bien hecho. Y luego en el silencio llegar a hacer experiencia donde puedas percibir a Dios amor, a Dios Padre y Madre, a percibir la confianza total que nos tiene y que te tiene Dios. Y es así como tu vida va teniendo una actitud de vivir por Él y estar unido con Él y en Él. Él se convierte en tu compañero inseparable de camino. Era el 10 de mayo de 1984 que Televisión Española había emitido poco antes, entre marzo y abril, la serie de Teresa de Jesús, protagonizado por Concha Velasco y dirigida por Josefina Molina. Mercedes Milá quería entrevistar a una carmelita descalza del siglo XX y comprobar cómo era en nuestro tiempo las monjas que la santa fundó. Llevó al plató a Cristina Kaufmann en su programa. En un momento dado, Mercedes le pidió a Cristina que orara ante la cámara y ella, con toda sencillez y naturalidad, lo hizo. Fue desgranando su oración como quien sabe que se dirige a un amigo. La oración dice así: sí, sí, tú nos ves, y tú, Dios, que eres la verdad que buscamos en nuestras vidas. Tanto Mercedes como yo buscamos la verdad, la alegría, buscamos la libertad. Tú nos oyes, pero tú callas. Tú callas ante nuestras palabras y ante nuestras preguntas, ante la muerte y ante la vida. Ante nuestras luchas, tú callas. Y nos es difícil aceptar esto. Pero tú nos has dicho una palabra. Tú nos has dicho todo en Jesús del Evangelio. Conocemos el Evangelio, pero no sabemos vivir como vivía Jesús. Él hacía siempre lo que tú querías. Enséñanos a vivir como vivía Jesús. Cristina Kaufmann era la superiora del monasterio carmelita de Mataró. Ya murió y nos dejó. Es la pregunta que te he hecho al principio, cuando te he preguntado, te he dicho, ¿qué frase o palabra ha llegado a tu interior? ¿Qué es lo que te ha hablado? Piénsalo un momento y empezaremos enseguida a poder compartir lo que quieras, ya sea una idea, ya sea una palabra, ya sea una pregunta que tengas. No tengo respuesta a todo, ¿eh? He intentado compartir también mi experiencia y mi vida con vosotros. Mientras se prepara esto, la pregunta o la frase o esa palabra, era recordar lo que nos ha dicho Xavier en un inicio, que los jueves, y lo empezamos el día de Jueves Santo a las 10 de la noche, comenzaremos una velada de silencio, meditación y oración. Durará una media hora. Lo haremos a través, en esos momentos, utilizando el canal de Zoom que Javier ha preparado, en esa plegaria NIT que queremos compartir con vosotros también. Molt bé, Xavier. Jo dejo ya de compartir la pantalla.
y te dejo la palabra. Bé, moltes gràcies, Josep María, por tu aportación exhaustiva, también muy sentida, que nos ha ayudado mucho. Te pediremos sin duda esta presentación, si te parece, aunque estamos grabando toda la sesión, por lo tanto también se puede seguir online cuando la editemos y la colguemos en nuestro canal de YouTube. Reiteramos nuestro agradecimiento a la presencia de tantas personas que se conectan desde varias partes de Cataluña, también de España. Por eso hemos pasado al castellano, gente que también está en conexión desde Centroáfrica o desde el Líbano y alguna otra parte de Europa que nos consta. Sin silencio interior no es posible contemplar. La palabra o el ruido no nos permite captar la realidad. Contemplar en silencio es abrirse al mundo, porque el silencio nos lleva a la paz profunda que nos hace sentirnos vivos. Los preliminares del silencio son la higiene mental, la tranquilidad, el aceptar los ruidos propios o ajenos. La energía entre las manos en la postura para meditar es importante, así como la posición corporal. Lo más difícil es calmar nuestra mente. Si la mente está repleta de pensamientos, no nos dejará espacio para nosotros. La buena música es plataforma de meditación porque sitúa al espíritu más allá de la dualidad, citando a María Curbí. El zazen es sentarse a solas con el misterio, pensando el no pensar. ¿Para qué rezamos? Dios no necesita nuestra oración, pero nosotros sí de Él. Orar es entrar en sintonía con Dios. San Agustín dijo, la oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Quien ora se ocupa de lo más importante, decía Don Bosco. La oración es la respiración del alma, decía González Faust. Dios ama mi realidad, por eso debo encontrar la mirada de Jesús y optar por él. Buenas noches. Simplemente, pues, como nos decía José María, compartir 4 palabras que me han sugerido este tiempo de escucha sobre la meditación. Y estas 4 palabras son, la primera es vaciarse. Yo concibo la oración, la contemplación, como vaciarse. La segunda es escucha. La tercera es saborear, un poco en el sentido ignaciano, saborear. Y la cuarta es simplicidad. Simplicidad. Pues estas son, agradecer a José María la preciosa exposición que nos ha hecho y estas son las palabras que a mí me sugiere. Gracias. Gracias, Jesús. Y no sé, recuerdo yo en mi experiencia en Centroáfrica, estamos viviendo una guerra desde hace 8 años, ¿no? Y eso de entrar en silencio y eso, pues como comprenderéis, pues no es algo fácil, ¿no? No es fácil entrar en silencio cuando hay mucho ruido y hay muchas cosas, ¿no? Por fuera, ¿no? Y decir, pues que a veces me da un poco miedo que la oración sea un poco narcisismo. O sea, conseguir una calma espiritual cuando hay un bullicio terrible, ¿no? Por eso, no sé, yo muchas veces allá desde África, pues he rezado pues con la realidad humana, y me parece una oración preciosa, ¿no?
Yo me acuerdo, hicimos una sesión con gente que no sabe leer ni escribir, ¿no? Y cómo enseñar a orar a esta gente, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que les decía, compartíamos con las mujeres, con los hombres, ¿no? Pues rezad con el cuerpo. ¿Qué han hecho esas manos hoy? Esos ojos, ¿cómo han mirado? ¿A quién han mirado? Esos pies, ¿qué han hecho hoy, no? O sea, ocupar toda esa materialidad del cuerpo, porque pues, allá en África es difícil llegar a una introspección, a este aspecto de entrar dentro de uno mismo, ¿no? No sé, me parece importante esto, ¿no? Y después otra cosa pues, que para mí me ayuda mucho en momentos de cansancio y eso, ¿no? En la oración, ¿no? Pues ir presentando nombres, ir presentando rostros en la oración. La oración se hace, no sé, se hace toda una cantidad de personas, de acontecimientos, ¿no? Quizás no se consigue, diríamos, no sé, ese silencio o eso, ¿no? Pero a veces hay un cierto silencio que a mí me da un poco miedo porque puede caer en una técnica un poco, pues eso, un tanto narcisista. Yo pienso que incluso dentro del ruido y dentro de eso podemos encontrar a Dios, encontramos a Dios, ¿no? Y bueno, simplemente compartir eso, rezar también con la realidad que tenemos, con la realidad que tenemos, que la realidad que tenemos, por muy cruda que sea, pues es una realidad habitada por Dios, ¿no? Entonces, sí, un poco compartir eso, ¿no? Pero me llama la atención, o sea, un poco, o sea, me acuerdo esto, las mujeres, cómo rezaban mirándose las manos. ¿Qué han hecho estas manos hoy? Que estos ojos, ¿cómo han mirado? ¿A quién han mirado? Estos oídos, ¿qué han escuchado? ¿No? Eh, eh, digo, pues con gente muy simple, eso, y yo me encontraba muy a gusto en esta clase de oración, pues con esta gente, pues bien, simplemente compartir eso. Precioso, querido, precioso. Muchas gracias, Jesús. Gracias, José María, por tus palabras, por compartir. Yo estoy aquí ahora en mi habitación y este es el pequeño oratorio que yo tengo. Aquí con mi guitarrita, y cada noche, pues canto la misma canción. Estoy trabajando con niños refugiados sirios y ahora porque son días de pandemia, pero cuando hay actividad plena, pues vienen aquí 400, 500 niños. Y imaginaros que estoy todo el día, pues eso, con mucho ruido. Y a veces antes de levantarme ya empiezan los niños a llamar y quieren un balón y quieren jugar y tal, ¿no? Pero llega la noche y hay silencio y yo me recluyo aquí en mi habitación antes de dormir y frente a un icono de Jesús, también María la Buena Madre, pues hago silencio y canto siempre la canción. Una canción que este año pues alguien me la sugirió, que es un versículo de Hebreos 12 que dice: tinguem la mirada fixa en Jesús. Simplemente mirar, tengo el icono y miro a Jesús y canto la canción una vez, 2 veces, 3 veces, y así, y simplemente pues me dejo llevar. Pasan por mi mente rostros, acontecimientos del día, pero un buen día me sorprendí a mí mismo, porque me paré y dije, tinguem la mirada, es como que yo miro a Jesús y con la misma música empecé a cantar, Jesús, tu tens fixos els ulls en mi. Jesús me mira. Y entonces pues es esta
mirada recíproca, y con estas palabras pues acabo normalmente el día. Gracias a vosotros por esta noche. Y decirte, José María, que había programado para mañana un día pues así de silencio, y voy a salir a caminar y no voy a llevar nada. Tal vez pues las buenas ideas y los buenos consejos que nos has dado esta tarde, esta noche, y que me acordaré mucho de ti y de lo que surja desde el silencio. Gracias. Hay otra cosa que quería decir. Perdón. Y que también pues me ha gustado mucho lo que ha dicho Jesús, que nos hablaba de la realidad humana. Pues hoy yo no puedo encerrarme en mí mismo sin rezar con el Papa, sin rezar por Irak. Nosotros empezamos aquí un proyecto y teníamos 70 niños iraquíes cristianos huidos de Mosul en 2014, expulsados por Daesh, amenazados, y evidentemente pues esta realidad me ha tocado mucho durante estos años, y hoy en mi oración pues no puedo ser ajeno, por más ruidos que quiera quitar de mí, las imágenes me impactan, y también trato de integrar en la oración los acontecimientos. Y afortunadamente estoy en plena sintonía con el Papa y con su gesto de Irak y los cristianos de Irak. Y lo que he hecho también ha sido pues enviarle un WhatsApp a un colaborador nuestro de aquí de Fratelli, que es chiita, diciéndole salam, la paz, porque hoy el Papa pues también se ha estrechado las manos con un líder chiita, ¿no? Y entonces pues esos gestos no pueden quedar al margen de nuestra oración. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Me has recordado un retiro que hace años que nos dio una persona, y que el primer día cuando llegó dice: háblenme, ¿qué han estado haciendo estos días ustedes? Y cada uno pues habíamos hecho, la mayoría de las personas habían hecho muchísimas actividades, había profesores, había gente que había hecho campamentos con chavales, etcétera, etcétera. Y entonces llegaba a unos días de silencio para hacer. Y preguntaba, y bueno, ¿y cómo van de cansancio? Dice, bueno, pues después de toda esta actividad, pues he dormido poco, he tenido que estar preparando muchas cosas. Y este señor dijo, bueno, pues mi primera charla ya ha terminado hoy. Dice, todo el día lo van a tener de descanso total. Todo el día se van a ir a dormir, van a ir a descansar. No hagan nada, por favor, descansen, porque es imposible que luego puedan entrar en su interior si hay tantas cosas. O sea, el ajetreo, ese activismo que llevamos, pues resulta difícil. Por eso que buscar a lo mejor la primera hora de la mañana, que todavía no, aunque estemos, puede que algunos estemos algo dormidos un poco, pero intentando despejarnos, habiendo tenido la ducha, lo que sea, y pues que todavía el cerebro no se va a soñar qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, sino que puedo estar en un momento de tranquilidad. Ese momento de la mañana puede ir bien, o también algunas veces a gente que le va bien el momento de la noche. Bueno, los ajetreos no son buenos consejeros. El descanso del cuerpo es importante. Y luego el hábito de dedicar un tiempo al silencio. A mí me ha ido muy bien, porque yo también tengo este problema y lo sigo teniendo. No penséis que yo ya entro en silencio al momento, ni muchísimo menos, ¿no? Se me va la mente y dejo pasar los pensamientos como la nube, ¿no? Que os acabo de decir. A mí me ha ido muy bien esos ejercicios, esos 10 minutos de escuchar música. Y veo que me ayuda y me sigue ayudando, ¿no?
Entonces, cada uno creo que tenemos que tomar cuál es el camino, cuál es la forma que a mí me puede ayudar a poder entrar en silencio. ¿Qué tengo que hacer en mi vida para que el silencio pueda ser real? Pues a lo mejor antes de empezar a hacer silencio tengo que hacer otra cosa. O si veo que mi cuerpo está muy tenso, tendré que relajarme porque es imposible hacer silencio. Haz relajación. Dedícate un tiempo a hacer relajación y luego empieza a hacer silencio. Cuando vas a pasear, ¿cómo paseas? O a lo mejor tienes que hacer ejercicios de paseo y contemplar y ir a la naturaleza y mirar. ¿Para qué? Para que preparar tu interior para que el silencio pueda hacerse más efectivo. Esto es lo que se me ocurre un poco sobre cómo entrar, la dificultad que tenemos todos de hacer silencio, ¿no? Que nuestra mente se va por otros lugares y es normal porque es parte de nuestro hemisferio izquierdo. Este hemisferio izquierdo es el lenguaje, es el pensamiento. Y entonces esto funciona y esto tiene que funcionar. A ver, por eso el Zen hace el contar del 1 al 10 porque coge algo que sea abstracto y que no le puedas dar contenido y que no tenga algo que diga, bueno, pues de ahí tengo que pensar. Por eso él no quiere ningún mantra, el Zen, como puede ser Yalis, que habla de los mantras, de poner Jesús, ten misericordia de mí, y entonces la meditación, dice Pablo II, que se convierte ya en oración al recitar eso. Yo pienso que es más bien meditación, pero bueno, puede ser oración, yo no lo niego, porque le das un contenido. Decía últimamente, me acuerdo de haber escuchado a Pablo II, que decía él cuando hace sus meditaciones, los amigos del desierto, como hacen el mantra, sobre todo decía él, dice, nuestra meditar es orar y esta es nuestra oración. Bueno, yo creo que la oración es ese encuentro personal que yo tengo con el Señor, ¿no? Y ahí ocurren muchas cosas. La meditación me ayuda, yo la encuentro más como la meditación es la que me ayuda desde el interior a pacificarme, a encontrarme más vacío y a poder escuchar. Antes Jesús al principio ha dicho que para él era vaciarse, escuchar, saborear y la simplicidad, ¿no? La oración... Cuando, yo estoy de acuerdo, cuando la meditación te ayuda a vaciarte, yo lo creo así. ¿Para qué? Para escuchar. Y en ese escuchar tú puedes saborear. Y eso es profundamente ya oración. Yo lo veo así, ¿no? Si te sirve algo, ¿no? Pero tampoco creo que sea tan decir que es separar meditación y oración y demás. ¿Estoy orando cuando estoy meditando? Pues me puedes decir, yo sí, pues adelante. Es el camino que cada uno estamos haciendo en esta vida. Es esa pedagogía de encontrar el método, las técnicas que me pueden ayudar a entrar en mi interior y encontrarme con el trascendente. Bueno, yo pienso que me reservo para la semana que viene, ¿no? Yo podría, aportando solamente lo que ha hablado él, tuve la suerte de estar con Franz Halix cuando estuvo aquí, con Meloni. Y realmente fue una gran experiencia trabajar con él, porque es un hombre que se usó la presencia, igual que cuando vino Tian Nah a Barcelona. Son personas que con su sola presencia, ya lo dicen todos, que no necesitan ni hablar, ¿no? Aparte de esto, yo pienso que la semana que viene ya os explicaré un poco más qué es el curso de milagros, que es toda una versión de las palabras de Jesús, vistas desde otra perspectiva, con lo cual la semana que viene me reservo para explicaroslo. Muy bien. Gracias, Goretti. Vale. Pues efectivamente, así acabaremos. Quería también informar que la semana próxima, el sábado 13 de marzo a las 9:30, Goretti Salvañá nos hablará
sobre una visión del mensaje de Jesús sobre los milagros, algo que a algunos genera mucha sorpresa, a otros incredulidad, a otros una adhesión excesiva. Bueno, la mirada que nos va a ofrecer Goretti a partir del curso de milagros es muy original y creo que es digna de escucha, así que os invitamos al sábado que viene a poder estar con ella y a quien le interese la temática, pues continuar profundizando en esta fe nuestra, en la búsqueda de Dios, en vivirlo cada día en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestro entorno. Saludar a los más alejados que se han conectado esta noche aquí, saludar también a los que estáis por aquí cerca y otros sábados venís, també a otro tipo de actividades. Muchas gracias, Josep María, per la teva aportació, realment ha estat molt interessant, molt bonica. Y damos ya por iniciado este nuevo proyecto que será en Som Cristians el Preganit, que intenta reproducir las palabras del Papa Francisco cuando nos dijo aquello de pregar es encendre una llum en la nit, orar es encender una luz en la noche. Y por eso el proyecto se llama Preganit, los jueves a las 10 de la noche a partir del Jueves Santo. Ahí os esperamos. Muchas gracias a todos.